Estamos iniciando una serie el día de hoy que se llama ¿Cómo podemos iluminar? ¿Cómo podemos resplandecer? ¿Cómo podemos ser luz donde quiera que Dios nos pone? Y de eso quiero hablar el día de hoy a través de un mensaje que hemos titulado Ilumina en todo lugar. ¿Ok? Ilumina en todo lugar. Y voy a compartirte una de las historias más contadas en la iglesia infantil y que a los adultos también nos emociona, y es la historia de Daniel, especialmente cuando pasó por el foso de los leones. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? Es muy interesante, vamos a aprender cosas muy lindas. Y para mí lo que más me impacta de la vida de Daniel, si bien el foso de los leones fue algo tremendo y Dios lo sacó de una manera sobrenatural, me impacta el testimonio. Me impacta cómo Dios usó su vida para causar transformación y también impacto en medio de un contexto tan difícil como era el imperio persa. Y quiero que empecemos por cómo termina la historia. Vamos a Daniel capítulo 6 y enfoquémonos inicialmente en los versículos 25 al 27 para que veamos cómo concluye esta sección de la historia de Daniel, y luego nos vamos a devolver al principio para empezar a masticar cada uno de los aspectos que hacen parte de este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Qué declaración más impresionante de un rey que no era judío, de un rey que mucho menos no era seguidor de Jesús, pero que hace una declaración impresionante sobre Dios para que las gentes de aquel entonces bajo su gobierno miraran al Dios de Daniel. Es impresionante. Lo que Dios hizo con Daniel tuvo un impacto en el imperio persa de aquel entonces, que fue uno de los imperios más grandes de la historia. Así que a través de Daniel podemos aprender la importancia de iluminar con nuestro testimonio en el lugar donde estás trabajando, en el vecindario donde estás viviendo y donde quiera que te conduces. Quiero afirmar en esta mañana que cada uno de ustedes, los que están sentados en este lugar y los que nos están viendo a través de sus dispositivos, tienen una misión muy importante para cumplir en esta vida, y que merece ser asumida con el mismo compromiso y la misma relevancia como Daniel tomó en serio el llamado, la vocación, la misión de Dios para su vida. También quiero decirte que Dios te ha ubicado no por casualidad, sino estratégicamente en el vecindario donde tú estás. Dios ha permitido que tú trabajes en un lugar con un propósito único, y es que puedas iluminar, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque hay gente que no conoce al Señor y necesitan ser reconciliados con Él. Daniel entendió todo esto muy bien, aún delante de sus enemigos, y causó una impresión tremenda. Pero también quiero decirte, hay un problema,
Y el problema es que aunque queremos iluminar nuestro mundo y hacer la diferencia, hay alguien que no está de acuerdo. Hay alguien que nos va a hacer una oposición, y este es el diablo, porque él no quiere que nosotros traigamos luz donde hay tinieblas. Así como Daniel estuvo en el foso de los leones, es posible que tú puedas estar hoy día pasando por lugares donde te sientes atacado de manera similar, como si estuvieras en un foso de leones. Mira lo que dice el Salmo 10, versículos 4, luego 9 y 11, sobre cómo se comportan los malos y cómo atacan a la gente justa, a la gente que cree en el Señor, como si fueran leones. Dice Salmos 10:4: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha. Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Esto es lo que quiere hacer el malo con los hijos de Dios: comportarse como un león para atacarte, para afectar nuestra fe, para impedir que podamos brillar. Yo estoy convencido que donde estamos estudiando, trabajando, viviendo, podemos estar expuestos, como Daniel lo estuvo, en un foso de leones, en el ámbito de lo espiritual o en el ámbito inclusive de las relaciones interpersonales. Los principios que yo te voy a compartir en esta mañana, tú puedes aplicarlos en tu vida, porque Dios te ha puesto para iluminar. Dios te ha puesto para que hagas una diferencia, bien sea en una persona que no conoce de Cristo, hasta hacer la diferencia en un imperio, como lo fue en el caso de Daniel. Vamos a ver 3 principios que puedes aplicar en tu vida para que Dios te use para iluminar, así como Dios lo hizo con Daniel. Vamos a Daniel capítulo 6, versículos 1 al 4, y empecemos por la historia, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegó Daniel al foso de los leones? Ya sabemos cómo termina la historia, veamos cómo empieza. Dice así los versículos 1 al 4: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Ojo con eso. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, ¿qué hacían? Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque ¿cómo era Daniel? Fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El primer principio que quiero dejarte en esta mañana sobre cómo vivir una vida que pueda iluminar en tu contexto es tener una conducta intachable. ¿Ok? Primer principio, tener una conducta intachable. Y esto lo podemos lograr con la ayuda de Dios para hacer la diferencia donde quiera que desarrollemos nuestra vida. Ya te dije que sí me impacta cómo Dios sacó a Daniel del foso de los leones, pero me llama mucho la atención el proceso en la vida de Daniel para que Dios haya hecho algo así. Para mí es también impactante que Daniel fue tomado como prisionero de su tierra, fue llevado cautivo, pero su conducta en medio de todo ese proceso fue intachable, a tal punto que fue colocado en una posición de muy alta influencia, podemos decir la mano derecha del rey de un gran imperio. Algunos
piensan equivocadamente que si en su trabajo la gente se entera que son cristianos, que vienen a una iglesia evangélica, corren el riesgo que el jefe o el dueño de la empresa los va a sacar. Entonces pasan como agentes 007 durante su tiempo de trabajo para que nadie se entere, por causa que pueden sentir que la gente los va a rechazar, los va a hacer a un lado o inclusive pueden perder su trabajo. Pero déjeme decirte, yo veo en Daniel algo totalmente diferente. Él reflejó su fe en Dios y tenía una conducta coherente con su fe, una conducta intachable. Por lo tanto, le fue bien, recibió un mejor puesto que todos los demás que adoraban a los dioses del imperio. Y la clave es que Daniel era coherente con lo que él creía. Si él creía que Dios era justo, Daniel era justo. Si él creía que Dios hacía las cosas bien, Daniel hacía las cosas bien. Daniel creía que Dios era correcto, entonces Daniel se comportaba de manera coherente. Por lo tanto, su testimonio era intachable y asimismo su manera de trabajar. Déjenme decirles, ¿qué jefe no quiere contar entre su equipo de trabajo con gente honesta? Gente que no le va a robar, gente con la que puede contar en cualquier momento, gente que sea inteligente, gente que sobresalga por su compromiso y por su entrega para hacer que un negocio o lo que sea salga adelante. Quiero decirte, tu testimonio es una de las herramientas más poderosas que Dios ha puesto a tu disposición para que puedas iluminar y hacer la diferencia en el mundo donde tú vives. Tu testimonio es tan importante que abre puertas, o un mal testimonio cierra puertas, tanto para tu vida como para Dios. Mira lo que dice Efesios 6 como consejo a los que son trabajadores. Efesios capítulo 6, 5 al 8. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el que bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Si tú vas para el trabajo mañana por la mañana, quiero decirte que vayas en tu mente con lo siguiente: tú vas a trabajar para Jesucristo. Tú vas a trabajar para el Señor y por lo tanto lo que vas a hacer es para que Dios reciba la gloria. Por lo tanto, vas a comportarte de una manera honrada, diligente, vas a ser un buen trabajador, vas a sobresalir sobre los demás, porque nuestro jefe es Jesucristo. Algo que destruye nuestro testimonio es cuando nuestra conducta no está relacionada con un comportamiento que sea intachable. Daniel, él mantuvo su testimonio a pesar de tener gente acusadora, a pesar de estar en medio de un mundo corrupto, las posibilidades de ganar dinero por debajo de la cuerda. Daniel tenía todas esas posibilidades, pero él vivió de una manera intachable, y ya leímos en el texto que Daniel era fiel y que no había manera que la gente lo pudiera acusar de hacer alguna cosa errada. Daniel estaba rodeado de personas envidiosas, porque Daniel entendió que su jefe supremo no era el rey de Persia. Su jefe supremo era Jehová de los ejércitos. Daniel hacía las cosas para Dios. Así que el trabajador cristiano en cada empresa de nuestro país debe ser el trabajador más diligente que haya, a tal punto que los jefes puedan decir que el mejor empleado que tienen es un empleado cristiano, un empleado que hace parte de una iglesia como lo es Vida en Acción.
Yo me acuerdo hace años que el hecho de ser evangélico era sinónimo de tener la posibilidad de ser contratados porque se presumía de que era una persona honrada y una persona de confianza, una persona eficiente, pero hoy día ya no importa. Yo he escuchado inclusive decir a personas que han dicho: yo no contraté a ese porque es un evangélico. Es decir, hay personas que infortunadamente no han dado un buen testimonio a pesar de decir que vienen a una iglesia o que siguen a Jesús, porque su testimonio no ha sido coherente. No vamos a iluminar nuestro mundo si no tenemos una conducta intachable. Y dentro de este primer principio que estamos hablando de tener conducta intachable, te voy a ofrecer 3 cositas más, 3 tips para que podamos entender qué produce un comportamiento intachable. El primero de ellos es que produce promoción. Si tú tienes un comportamiento intachable, vas a ser promovido, vas a tener las puertas abiertas para que te puedan levantar de nivel. Daniel empezó seguramente no en un nivel alto, él empezó en un nivel bajo, pero fue ascendido poco a poco porque se veía en él un hombre intachable. Por eso quiero decirte, si quieres que te vaya bien en tu trabajo, en tu estudio, trabaja siempre con integridad. Haz las cosas bien, haz las cosas rectamente, como lo hace un hijo de Dios. Y la Biblia está llena de muchos pasajes que nos hablan acerca de la integridad. Solamente quiero compartirte brevemente 2. Proverbios capítulo 22-29 dice de esta manera. Empieza como pregunta: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Qué dice Salomón? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué está diciendo Salomón? Que aquella persona que se esfuerza, que hace las cosas bien, va a ser promovido y va a estar delante de las personas importantes. Proverbios capítulo 19 dice: el que camina en integridad anda confiado. Y la palabra confiado significa andar seguro. Y yo estaba pensando en la preocupación de algunas personas en su trabajo que piensan que si de pronto se dan cuenta que son cristianos evangélicos, de pronto me van a correr, me van a quitar el trabajo. Es decir, viven una vida de inseguridad. Pero yo te quiero decir, según la palabra que acabamos de leer, lo que te produce seguridad y confianza es que vivas una vida de integridad. Cuando tú eres una persona íntegra en lo que haces, aun si te quitan, es porque Dios lo ha permitido y te va a llevar a otro lugar que sea mejor. Cuando tú vives sin integridad, Dios te va a cuidar. Dice Proverbios 10: mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Tarde o temprano, los que tienen ponerte zancadilla, los que tienen hacerte quedar mal, Dios los va a tratar. Algo que se ha demostrado en diversos estudios a nivel gubernamental es que lo que produce la mayor pobreza en el mundo es la corrupción. Hay una relación totalmente directa entre los países más pobres del mundo y los países más corruptos. Y no vamos a mencionar nombres de países. Pero los países que se catalogan como más prósperos es donde hay menos indicadores de corrupción. Y lo mismo pasa con las personas. Entre más íntegros, tenemos las puertas abiertas para que Dios nos prospere. Pero tú me puedes decir: pero es que yo conozco personas que no son íntegras y prosperan. Pero quiero decirte, es una prosperidad temporal. Es una prosperidad que tarde o temprano se cae al piso. La corrupción, sea pequeña o sea a gran escala, obstaculiza el desarrollo de nuestras naciones. Y como iglesia nos debemos caracterizar por ser íntegros, no ser corruptos, hacer las cosas bien, aportar a la construcción de país, al desarrollo de nuestra nación desde lo que hacemos.
La corrupción afecta los negocios, las instituciones son debilitadas, interfiere con la buena democracia, erosiona la confianza de las personas en cuanto al sector público, y Colombia sí que tiene historias de corrupción y las seguimos teniendo, no importa el apellido que tenga el gobierno de nuestro país. Dios está buscando gente íntegra para iluminar el mundo. Y Daniel por eso nos impacta por su integridad, que a pesar que estuvo en crisis y a riesgo de perder su vida, no negoció sus principios. Recordemos que Daniel era uno de los 3 grandes gobernadores de todo el imperio persa, y estaban por encima de 120 sátrapas. ¿Qué eran sátrapas? Era como por decir gobernadores de departamento para lo que corresponde a Colombia, es decir, personas que administraban regiones. El imperio persa en aquellos tiempos comenzaba desde Egipto y terminaba en la India. Era un imperio muy grande. Con tal razón, el rey Darío necesitaba 120 gobernadores y 3 ministros que estuvieran por encima de ellos, pero Daniel con gran estima delante de Darío. Por eso dice la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior. Y esto es la segunda cosita, el segundo tip que pasa cuando tú tienes una vida intachable, y tienes una vida que procede del Espíritu. Tú me puedes decir: David, yo vivo en un ambiente donde es imposible tener una vida intachable. Y yo te voy a responder: no es imposible, porque tú tienes al Espíritu Santo, que hace que tú llegues a tener un espíritu superior sobre todos los demás. Y te voy a explicar que cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú experimentas el temor de Dios. Eres iluminado para hacer lo correcto en todo lo que haces. Tienes el poder de Dios para hacer las cosas mejor que cualquier otro. Las personas que rodeaban a Daniel reconocían que en este hombre había un espíritu superior. Y algunos pudieran decir: bueno, sí, era el espíritu humano de Daniel. Yo quiero decirte, para mí era la presencia de Dios, porque en Daniel 5:11, en el capítulo anterior, dice la palabra con respecto a Daniel: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Es decir, la gente reconocía que lo que había en Daniel no era algo, una característica de simple humano. Ellos reconocían que había algo divino en la vida de Daniel, que hacía que este hombre brillara, que este hombre iluminara, que este hombre resplandeciera donde quiera que estuviera. Daniel tenía la presencia de Dios. Y hoy yo te digo, es igual. Si tú tienes la presencia del Espíritu, donde quiera que andes, en tu casa, en tu vecindario, la gente tiene que ver que en ti hay un espíritu superior, porque tú estás llamado para iluminar con la palabra del Señor, con el testimonio, con la presencia de Dios. Si tú me dices: David, es que me cuesta ser honrado, me cuesta decir no al dinero mal habido, yo te voy a responder: tú tienes un serio problema espiritual, y con más veras necesitas la ayuda del Espíritu Santo para que Él te cambie y te transforme, porque Él es el único que puede transformar una vida tachable en una vida intachable, porque Él es el único que puede transformar tu corazón, Él es el único que puede transformar tus conductas erróneas. Dice Ezequiel 36:27 con respecto a Israel: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué está diciendo esta palabra? Que cuando el Espíritu está en nosotros, vamos a poder tomar con mayor compromiso, caminar en la ley del Señor, en la palabra del Señor, y ponerla por obra.
Necesitamos la vida del Espíritu, la presencia del Espíritu para caminar bien en este mundo, o de lo contrario va a ser mero esfuerzo humano para intentar comportarnos bien. Pero la presencia del Espíritu nos lleva a hacer las cosas mejor. Dice 2 Timoteo 1, 7 y 8: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Lo que nos está diciendo, lo que Pablo le dijo a Timoteo: no seas cobarde, no seas persona que te dé miedo. Tú tienes un espíritu superior, tú tienes poder del Señor, tú tienes amor, tú tienes dominio propio para que te comportes bien donde quiera que vayas, para que no tengas miedo, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Y eso es lo mismo que Dios nos está afirmando en esta mañana. No nos dé miedo, no nos dé vergüenza de iluminar, de brillar donde quiera que Dios nos ha colocado. Me impacta lo que dice Daniel, para que volvamos a la historia, en los versículos 3 y 4 del capítulo 6. Pero Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, ¿qué pasó? Los gobernadores y sátrapas, ¿qué hacían? Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Este es el tercer tip que hace parte del primer principio, y es: cuando tú tienes una vida intachable, vas a provocar envidia. Los sátrapas tenían una envidia con Daniel, pues Daniel no era de Babilonia, tampoco querían que un judío fuera su jefe. Tal vez tenían un problema con la discriminación racial. Daniel para ese tiempo ya era una persona de más o menos 80 años, un poco más de edad. No era un jovencito como nos lo pintan los cuadros, era ya una persona mayor pero brillante. Y como en cualquier reino, había intriga, injusticias, corrupción, robo, abuso de poder. Y probablemente estaban pensando en cómo buscarle una falla a Daniel para que lo quitaran de su posición de influencia, porque Daniel estaba estorbando los planes de seguramente estos sátrapas, que estaban llenos de corrupción, abuso de poder y quién sabe cuántas cosas más. Tenían una envidia terrible con Daniel. Cuando el Señor te bendice en tu trabajo a causa de tu diligencia, de tu integridad, de tu prontitud, de hacer las cosas bien, de ser excelente, de brillar en medio de los demás, tú vas a despertar envidia, a tal punto que la gente te va a querer comer, porque son como leones. Dice Salomón en Eclesiastés 4:4, mira lo que dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia que hace despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Aquí nos está confirmando Salomón esto: hacer las cosas bien despierta envidia. Mira lo que dice el versículo 5 en Daniel del capítulo 6. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué pasó? La forma como los enemigos querían hacerlo caer era a través de la cosa más importante para Daniel, y es la palabra de Dios. Ellos no podían reprochar nada en la conducta de Daniel porque no encontraban absolutamente nada. Entonces dijeron: vamos a usar lo que dice la Biblia de Daniel para ver cómo podemos atacarlo. Nuestro verdadero testimonio, déjenme decirles, no es el que damos los domingos durante las 2, 3, 4, 5 horas que estamos aquí en la iglesia. Nuestro verdadero testimonio es el que damos de lunes a sábado, cuando nos ve la esposa, cuando nos ven nuestros hijos,
cuando nos ven los compañeros de trabajo, cuando nos ven los vecinos, cuando nos ven las personas de afuera. Si tú quieres iluminar tu mundo, si quieres hacer la diferencia, tienes que empezar allá afuera. Y si me dices, pero es que es muy difícil, yo te digo, tienes la presencia del Espíritu Santo que te va a ayudar a hacer lo posible en tu vida. Ahora quiero moverme al segundo principio de esta mañana, y es: Daniel era una persona de convicciones firmes. ¿Cuál es el primero? Conducta intachable. Segundo, convicciones firmes. ¿Qué dice la Escritura? Los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, que vive para siempre. Este es un saludo de la época. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Como bobito, cogió y firmó el edicto de provisión. Es decir, la gente se organizó, buscó la estrategia e hizo que el rey firmara algo que ellos ya habían pensado para atacar a Daniel. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué hizo él? Abrió las ventanas de su cámara y con más veras miraba hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Es decir, ¿qué cambió? Nada. Daniel seguía haciendo lo mismo. ¿Por qué lo hacía? Porque Daniel tenía una convicción firme con respecto a Dios, porque Daniel tenía una relación seria con Dios, y esto producía comportamiento intachable. Él creía en la palabra de Dios, que era verdad, y él entendía que Dios nos bendice si vivimos conforme a lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:12? Por este motivo padezco estos sufrimientos, porque no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar todo aquel día en lo que he confiado. Es decir, Pablo también, por causa de su fe, era perseguido, y él decía: con más veras no me da pena, con más veras voy a seguir adelante, con más veras voy a seguir batallando y luchando en la fe. Las convicciones que tú tienes son importantes para tu lugar de trabajo. Quizás algunos nuevos creyentes van a decir: bueno, yo quiero que mis compañeros de trabajo conozcan del Señor, entonces voy a invitar al pastor Silvio, voy a invitar al pastor John, al pastor César, para que vengan acá y les prediquen a mis compañeros de trabajo para que se conviertan. Y yo quiero decirle, podría funcionar, pero la gente va a creer más el evangelio si ven en tu vida lo que realmente crees. Ellos van a pensar que un pastor puede ser que viva en otra realidad, lo que cual pudiera ser en parte, pero van a creer más si tú mismo te encargas de mostrarles cuál es el Dios en el que has creído, el Dios por el cual vives. Un problema con nuestras convicciones es que vamos a ser atacados por los corruptos, y el diablo, por supuesto, está en medio de todo esto. Si tú eres íntegro, la forma como el diablo va a atacarte es con mentiras, levantándote chisme, levantándote cosas que la gente quiere hacerte caer. Dice Salmos 5, 8 al 9. ¿Qué dice David con respecto a ello? Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Los malos andan buscando cómo hacerte caer.
Andan buscando cómo levantar falso testimonio para que te bajen de tu lugar. Pero yo quiero decirte que una cosa que va a suceder cuando vives para el Señor es que las personas que son malas, por supuesto, van a levantar falso testimonio y lo demás, y lo hacen porque el diablo conoce que en ti hay fuertes convicciones. Daniel, por supuesto, sabía del edicto. Yo creo que hasta fue de los primeros en enterarse. Sabía que no se le permitiría orar, y aún así él abría sus ventanas de su casa y seguía buscando al Señor. Daniel sabía que iba a recibir el ataque del maligno, y con más veras él resolvió buscar al Señor y confiar que al final todo saldría bien. Yo te pregunto, si tú hubieras sido Daniel, si no, tu nombre hubiera aparecido ahí, ¿qué hubieras hecho? Tal vez algunos habrían pensado, bueno, como son solo 30 días que no puedo orar, entonces voy a dejar de orar 30 días y ya después vuelvo a orar. O tal vez voy a orar en secreto en mi casa, que nadie me vea, igual sigo orando al Señor. Pero no vemos en Daniel eso. Daniel pudo haber seguido orando a puerta cerrada y nadie lo iba a saber. Pero Daniel sigue abriendo las ventanas como si dijera, yo quiero orar aquí para que ustedes puedan ver mis convicciones. Daniel entendía que las armas más poderosas eran tanto su testimonio como su oración. Cuando los cristianos nos demos cuenta de estas armas, déjeme decirle, vamos a cambiar este mundo. Cuando los cristianos nos demos cuenta que es con la oración y con el testimonio el impacto, la transformación que podemos causar en nuestro vecindario, lugar de trabajo o donde Dios nos ha puesto estratégicamente para que seamos luz, vamos a ver un país diferente. Y porque estás permitiendo que el Espíritu Santo obre a través tuyo, porque hay poder. Porque la luz que irradiamos tiene poder. Entonces yo te digo, no cierres tus ventanas. No cierres las ventanas, que la gente siga viendo qué convicciones firmes hay en ti. Que si me están persiguiendo, di gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de ser luz en este lugar. Cuando te levantes en la mañana como Daniel, yo te pregunto, ¿a dónde estás mirando? ¿Estás mirando a la Babilonia, a la Media, a la Persia, o estás mirando a Jerusalén, que es hacia donde él miraba para orar? ¿Estás mirando al mundo o estás mirando a Dios y las cosas de arriba? Esto hace la diferencia. Que un hombre que tenía el cargo de primer ministro como Daniel tomara tiempo para orar 3 veces al día, eso a mí me impacta. Algunos apenas oran u oramos 1 vez al día. Que no nos queda tiempo. Déjeme decirle, Daniel era mucho más ocupado que cualquiera de nosotros. Daniel tenía mucho que hacer. Tenía que ver por 120 gobernadores. ¿De dónde sacó Daniel el respaldo de Dios? De estar de rodillas delante del Señor. Y el tercer principio que quiero dejar contigo en esta mañana es tener una confianza incondicional en Dios. Confianza incondicional en Dios. Veamos cómo continúa la historia, versículo 11 del capítulo 6. Se juntaron aquellos hombres, hallaron a Daniel orando, le tomaron una foto y rogando en presencia de su Dios estaba Daniel. Luego fueron ante el rey, le hablaron del edicto real, diciendo: ¿no has firmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: es verdad, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces estos hombres respondieron y dijeron ante el rey: Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, no está acatando el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace sus peticiones. Yo quiero animarte a que te pongas un poco en los zapatos de Darío, porque Darío
estimaba mucho a Daniel. Era un hombre muy especial para él. Darío había confiado mucho de su poder a través de Daniel. Darío no era un hombre muy sensato, porque actuó con mucha prisa para firmar lo que le habían organizado todos los subalternos, y fue manipulado, como muchos manipulan a sus jefes para lograr lo que quieren, para engañarlo. Daniel no estuvo interesado en lo que pensaran las personas. Él estaba interesado en Dios y en traer la gloria a Dios con sus convicciones. ¿Por qué Darío no pudo echarle borrador al edicto, a pesar de ser el rey? Porque algunos reyes se consideraban como dioses, y los dioses se supone que no se equivocan. Entonces, si hacían una ley y luego la cambiaban, perdían autoridad. Tenían que cumplirla. Y me llama la atención que a causa del testimonio de Daniel, ¿qué dice Darío? Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto de Daniel, le pesó en gran manera. Le dio dolor en su corazón. ¿Y qué hizo Darío? Quería ver cómo podía librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no lo logró. Es decir, el rey buscó la manera de hacer lo posible, humanamente hablando, para buscarle la comba al palo, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque Darío sabía quién era Daniel, le respetaba, le tenía en gran estima. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo tuvieron que echar en el foso de los leones. Y el rey, ¿qué le dijo a Daniel? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío tenía una esperanza, porque conocía a Daniel y el Dios en el quien él creía. Entonces, ¿qué pasó? Trajeron una piedra, taparon el foso de los leones, le pusieron unos sellos reales de los príncipes para que no se alterase lo que se había resuelto. Déjame decirte, hay veces que para ser probados en nuestra fe tenemos que pasar por momentos difíciles, como fue el caso de Daniel. Dice Santiago 1:2-4: tened por sumo gozo, hermanos míos, que aunque nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe que produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Si Daniel tenía un espíritu superior, a través de esta prueba resultó tener todavía mucha más honra y resultó tener todavía mucho más carácter. Versículo 18. Después de eso, el rey se fue a su palacio. En toda la noche no comió nada porque estaba preocupado pensando en Daniel, y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran entretenimiento, que era la música. Yo no sé si te puedes imaginar a un rey con todo el poder humano imaginable en aquel entonces, que va desde Egipto hasta India, que no pueda comer, que no pueda dormir, que no pueda entretenerse, que puso la serie de Netflix y tampoco pudo descansar, porque este hombre sabía quién era Daniel. ¿Cómo va terminando la historia? Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana, temprano, 5 de la mañana, ya estaba ahí para ver qué pasó con Daniel, y dice que fue apresuradamente, no fue caminando, fue corriendo al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, porque el rey le dolía, le pesaba, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces escucha una vocecita por allá abajo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Y así como ustedes, versículo 23, el rey se alegró, le volvió el alma, la alegría en gran manera, y mandó sacar a Daniel. Rápido, métanle las cuerdas, sáquenlo. Sacaron a Daniel y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El tercer principio, una confianza absoluta, que aunque las cosas se pongan duras y difíciles, Él nos va a librar de los leones. Él nos va a librar del momento difícil. Él nos va a librar del momento de angustia, porque la protección viene de nuestro Dios. Porque aunque estamos rodeados de leones, Él es el león de Judá. Cuando alguien malo te haga algo perverso, no te preocupes. La venganza pertenece a nuestro Dios. Tu confianza en Dios produce prestigio al Señor. ¿Y cómo termina la historia? Como te la conté al principio. El rey mandó una carta a todos los pueblos, naciones, etnias, diciendo: adoren al Dios de Daniel, tiemblen y teman, porque Él es el Dios viviente, el que vive por todos los siglos. Ese reino jamás será destruido y su dominio perdurará hasta el fin, que es algo profético, porque el dominio del Señor es eterno para siempre. El rey de un imperio pagano dio la gloria a Dios gracias a que Daniel iluminó, a que Daniel brilló. Daniel dejó en alto el nombre del Señor. Cierro con esto diciendo: recuerda estos tres principios. Si quieres iluminar en tu mundo, ten un comportamiento intachable. Segundo, convicciones inamovibles. Y tercero, una confianza incondicional. Y todo esto con la ayuda del Espíritu Santo. Pongámonos en pie y digámosle al Señor: dame fuerzas. Ayúdame a ser una parte de una iglesia que brilla, que ilumina. Donde tú estás, no sé qué tanta oscuridad hay, qué tantas cosas corruptas, sucias hay. ¿Qué cosas se hablan en las oficinas? Groserías, no sé cómo se hacen las cosas en tu trabajo, pero muchos de ustedes están como en foso de leones. Seamos como Daniel, brillemos, tengamos carácter y llevemos la gloria a Dios. Oremos al Señor, pídele al Señor: dame las fuerzas de tu Espíritu Santo. Dame, Señor, esa fortaleza que tenía Daniel. Si estás pasando por un foso de leones donde te están pretendiendo devorar en tu trabajo por quien eres, por tu fe, por la manera como haces las cosas, dígale: Señor, dame fuerzas, dame testimonio, ayúdame, Señor, a tener un testimonio intachable. Si estás pasando por tribulaciones y angustias, dígale: Señor, ayúdame a tener una confianza plena en ti. Ayúdame, Señor Jesucristo, a que tenga convicciones inamovibles. Dígale: Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en el mismo Dios que tuvo Daniel. Yo confío en un Dios grande y poderoso, dueño de toda la tierra. Donde estás, Dios te ha colocado, en tu vecindario, en tu barrio, en tu conjunto. Donde tú estás en el trabajo, Dios te ha colocado con un propósito para que brilles, para que seas luz. Pero necesitas tener determinación de abrir tu boca, de que la gente vea en tu testimonio lo maravilloso que es Dios. Dígale: Señor, y ayúdame a brillar. Ayúdame, Señor, a marcar la diferencia. Ayúdame, Señor, a ser un buen jefe o un buen empleado. Señor, si tú estás pidiendo para que te promuevan, porque esto representa mejores oportunidades, dígale: Señor, ayúdame a brillar. Dame inteligencia, dame sabiduría. Ayúdame a ser diligente. Ayúdame a tener un espíritu superior como el de Daniel. Pero eso se logra porque buscas la presencia de Dios. Eso se logra porque hay convicciones firmes en tu corazón. Señor, queremos brillar.
Señor, pide en acción, quiere brillar, quiere llevar tu nombre en alto en esta ciudad llena de corrupción, de oscuridad. Señor, queremos brillar como una iglesia que lleva tu amor, tu resplandor y tu gloria. Una iglesia que lleva tu presencia. Señor, que todas las personas te conozcan, que todo el mundo te conozca, porque hay un Dios grande. Señor, danos las fuerzas. Aquellos que están siendo atacados, atribulados, dígale: Señor, tuya es la venganza. Señor, dígale, entregue el nombre de esas personas que están levantando falso testimonio o mentira contra ustedes. Y dígale: Señor, tuya es la venganza. Tú no nos dejarás en vergüenza, tú no nos dejarás en derrota, porque tú vives para siempre. Dígale al Señor: mi confianza está en ti, mis convicciones son inamovibles. Así como Daniel, no cierres la ventana, que la gente pueda ver cómo tú oras, que la gente pueda ver cómo tú confías en Dios, que la gente pueda ver el Dios en el que tú crees que es grande y poderoso. Señor, te alabamos, Señor, te exaltamos. Ayúdanos a brillar, ayúdanos a iluminar este mundo, para que este mundo cambie y vea tu gloria, Señor. ¿Está usted, hermano, dando fruto en la predicación, en iluminar con la palabra? ¿Qué le impide? Si ha sido esa persona infructífera, infértil, dígale al Señor: Señor, yo quiero ser fructífero, yo quiero ganar discípulos, yo quiero, Señor, que un día cuando me presente ante ti, yo pueda decir: estos son mis discípulos. Si hay personas que necesitan una oración en especial, una unción, levante su mano y diga: yo necesito esa unción para predicar tu palabra. Levante su mano y diga: vamos a orar todos. Y diga: Señor, yo necesito la unción. Como dijo Raquel en algún momento: dame hijos o me muero. Dígale a Dios: Señor, dame hijos espirituales, dame hijos o me muero, Señor, en el nombre de Jesús. Clama por algún familiar, clama por alguna persona cercana, por algún jefe, por un compañero de trabajo. Dile: Señor, yo quiero ganar esta persona, yo quiero ganar mi familia, yo quiero traer en el nombre de Jesús. No solamente como trabajador, también como patrón tú puedes, hermano, ser luz. También como independiente, como negociante, como comerciante. Ilumina, hermano, ilumina en el lugar donde estás, ilumina. Sé un resplandor en el lugar donde estás, porque tú eres luz, tú eres la luz del mundo. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. En el nombre de Jesús, como iglesia, aleluya, bendito tu nombre, Padre. Y en esta mañana decimos: Señor, aquí estamos, Señor, úsanos de una manera especial, de una manera singular, Padre. Aleluya, Padre celestial. Y los que tengan una necesidad, que tengan esa necesidad de un milagro, perdón la redundancia, levanten la mano. Los que hoy necesitan un milagro de Dios, en el nombre de Jesús, yo oro en esta mañana por el milagro que necesita mi hermano, el milagro que necesita mi hermana. Señor, proclamo sanidad, proclamo prosperidad y bendición económica, proclamo, Padre, sobre tu pueblo una bendición en este día. Padre, la gloria tuya resplandezca sobre cada persona, la gloria tuya esté con cada uno de los hijos de Vida en Acción, Señor, de tus hijos aquí presentes. Padre celestial, esta semana vamos a tener milagros tuyos. Esta semana testificaremos que tú obraste en nosotros un milagro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos creen en el milagro? Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.